Muy buenos días, hoy aprenderemos cómo crear un ejercicio desde una plantilla Excel. Esto con el fin de que ahorremos tiempo a la hora de crear un ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al módulo de ejercicio como acabas de ver e ingresar a importar ejercicio. Acá lo que haremos es descargar esta plantilla. Una vez descargada la abrimos, yo ya la tengo abierta y veremos este formato que nos ayudará a crear nuestras preguntas, a formularlas y crearlas. Como podemos ver, tenemos acá toda esta columna que está acá, es lo que el sistema o lo que la plantilla nos dice que es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en quiz, aquí escribiremos el nombre del ejercicio. Por ejemplo, si vamos a hacer una prueba, si vamos a hacer un examen, si nos toca evaluar por grupos, si queremos hacer un ejercicio. En mi caso yo le pondré prueba a mi ejercicio como nombre. En pregunta, acá formularemos nuestra pregunta. Puedes colocar la pregunta que tú quieras y colocaremos en puntuación, en esta columna de acá que es la C, la puntuación que le daremos a esa pregunta. También tenemos un comentario verdadero. Si el alumno contestó correctamente su pregunta, nosotros como maestros podemos colocarle un mensaje por haber contestado bien la pregunta. Y si la contestó incorrecta, también podemos colocarle un mensaje o enriquecer nuestra pregunta, colocándole más definiciones sobre lo que hemos colocado acá. Este sería un ejemplo de una pregunta abierta. Como podemos ver, tenemos varios colorcitos y varias funciones diferentes. Cada uno de los colores que podemos ver es un tipo de pregunta o alguna es la misma pregunta, solo que es un ejemplo. Por ejemplo, esta que estuvimos viendo acá es una pregunta abierta. Luego viene la opción de pregunta múltiple. Es casi igual, lo mismo, colocamos la pregunta. Acá nos dice las posibles respuestas. Respuesta 1, respuesta 2, hasta las 5 y aquí colocamos las posibles respuestas. Como esta es una pregunta múltiple, todas aquellas respuestas que son verdaderas, entonces le colocamos una X. Y la que es falsa o la que no es verdadera, entonces le colocamos la dejamos en blanco. Y como siempre, una puntuación. En caso de que queramos colocar una puntuación negativa, la podemos hacer y colocamos una puntuación negativa a la pregunta. Luego en respuesta única, acá podemos hacer lo mismo, solo que ahora solo vamos a marcar la respuesta que es verdadera y las demás las dejamos en blanco porque son falsas. Este también es un ejemplo de una respuesta única. Acá tenemos otro ejemplo de pregunta de banco de preguntas. Colocamos como siempre la pregunta y las posibles respuestas. En este caso podemos eliminar esto, acá no hay problema con eliminarlo. Y como son espacios en blanco, lo que debemos hacer es que en el enriquecimiento de la pregunta solo colocaremos los corchetes que serían los espacios en blanco. Dependiendo la pregunta que nosotros hayamos formulado, le ponemos, digamos que la pregunta era escribe una frase de Albert Einstein. Entonces podemos colocar frase 1, frase 2, frase 3. Entonces vendrá el alumno y colocará en cada espacio que está acá la frase de la pregunta que le hemos hecho. Acá en tipo de pregunta está el número 3. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando venimos acá, rellenar banco, que es la pregunta, el tipo de pregunta que estamos usando, es la número 3. 1, 2 y 3. Entonces, por eso es que colocamos el número 3, porque
en nuestro portal el tipo de pregunta que estamos haciendo es la número 3. Acá tenemos otro tipo de pregunta que es relacionar. Como podemos ver, tenemos 3 posibles respuestas que están relacionadas. Esta sería nuestra respuesta 1 y su relación, y así sucesivamente con las otras 3. Y tenemos tipo de pregunta como número 4, porque en el ejercicio, en el portal, el relacionar es el número 4. Y podemos colocarle una descripción y la puntuación de la pregunta. Este sería un ejemplo de respuesta única y este sería un ejemplo de respuesta abierta. Si queremos crear más tipos de preguntas, que son estas que están acá, lo que tenemos que hacer es copiar el mismo formato y a la hora de colocar aquí en tipo de pregunta, colocamos el número que corresponde a cada tipo. Siguiendo este mismo formato, colocándole la pregunta, la respuesta, cuál es verdadero. Con una X marcamos cuando la respuesta es verdadera. Y si no es la respuesta que queremos, entonces se deja en blanco. Cuando hayamos terminado de realizar nuestra prueba, lo que tenemos que hacer es guardar nuestra prueba y exportarla. Para exportarla, nos vamos a ejercicios, nuestro módulo donde estábamos, y le damos siempre donde habíamos ingresado antes. Adjuntamos nuestro ejercicio que realizamos y si nosotros queremos utilizar una puntuación personalizada por cada pregunta, entonces le damos aquí y damos puntuación a todas las preguntas que sean correctas, y una puntuación, si queremos, puede ser una puntuación negativa o dejarla en blanco cuando la respuesta es incorrecta. O simplemente usamos la configuración que nosotros ya le habíamos dado. Puede ser cualquiera de las dos formas. Y le damos enviar. Y así es como se creará nuestro ejercicio. Pero recuerda que cuando creamos un ejercicio vía Excel, la configuración del tiempo es la que tenemos, la actual. Digamos que la hicimos a las 10 a.m., entonces esa será la fecha de inicio y de finalización. Entonces, para que nosotros podamos configurar la hora de nuestra prueba, nos iremos a configurar y nos iremos a parámetros avanzados, y aquí ya podemos configurar el tiempo que queremos darle a nuestra prueba. El tiempo de la publicación si queremos y el tiempo de fin, como nosotros queramos, y le damos guardar, y así es como vamos a crear nuestra prueba para cada uno de los cursos que impartimos. Esto ha sido todo por el curso de hoy. Si tenemos dudas de cómo resolver o realizar estos ejercicios, en el portal podemos encontrar también manuales o abocarse directamente con soporte técnico.